Francisco, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre la economía petrolera de Venezuela, ahora bajo el control de Estados Unidos. A casi un mes de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que capturó a Nicolás Maduro, ¿cómo funciona hoy la economía petrolera bajo el tutelaje de la administración Trump? Es un cambio increíble de 180 grados lo que estamos viendo en este último mes, ¿no? Venezuela en el mes de noviembre estaba exportando 80% de su producción a China, al mercado negro, alrededor de un 15-16% a los Estados Unidos a través de una licencia que tenía Chevron y el resto, un 4% estaba yendo a Cuba. Después del bloqueo que hubo en diciembre y ahora con el cambio, digamos, de gobierno, aunque obviamente dentro del mismo chavismo, en que básicamente ellos se ven obligados a aceptar las condiciones de Estados Unidos. Estados Unidos está mercadeando todo el petróleo de Venezuela. Chevron sigue exportando y ahora va a exportar un poco más, pero el resto lo va a exportar a Estados Unidos a través de unas compañías de trading y ese dinero va a ser depositado en el Banco Nacional de Qatar y de ahí Estados Unidos va a decidir cuánto regresa a Venezuela o qué otros usos se le dan. Por ahora, $500 millones, que es el primer dinero que entró, se le envió a bancos venezolanos y lo cambiaron en el sistema bancario venezolano para que los importadores venezolanos pudieran acceder al dólar y eso ha llevado a que el bolívar se aprecie un poco y haya menos escasez de dólares como había antes. Entonces, en menos de un mes, un cambio absolutamente radical. Ahora, ese control que está ejerciendo Estados Unidos sobre los ingresos petroleros de Venezuela a través de esta cuenta en Qatar, bueno, de alguna manera, guardando las distancias, recuerda las intervenciones en el siglo pasado de Estados Unidos en Centroamérica, cuando controlaba los ingresos de las aduanas o de los ferrocarriles en países como Nicaragua. ¿Este es un esquema viable? ¿Qué tipo de consecuencias puede provocar y qué impacto tiene en la economía a corto plazo? Empezando por el impacto, dependerá mucho de cómo se utilice el dinero. Es decir, el presidente Trump ha dicho cosas totalmente diferentes en diversos momentos. En algún momento ha dicho que Estados Unidos se va a quedar con una parte del ingreso de esas exportaciones. En otros momentos ha dicho que Venezuela debe solo importar de los Estados Unidos. Por ahora hay total pragmatismo, es decir, ese dinero está fluyendo hacia Venezuela y además con obviamente un descuento mucho menor que en el mercado negro, entonces va a haber una recuperación de la economía venezolana solo ya por ese hecho y está por verse si eso va a llevar a mayor inversión y a mayor producción de petróleo. Algo de mayor inversión va a ocurrir. Ahora, como tú bien dices, esto recuerda a esos episodios del siglo pasado, también pasó con la República Dominicana durante muchos años, y obviamente esos no son episodios que nadie recuerde como exitosos desde el punto de vista del desarrollo económico de los países que estuvieron en esas circunstancias, ¿no? Y obviamente con la complejidad que hoy en día tiene una economía, digamos, incluso aunque la venezolana sea relativamente simple en la parte de que básicamente exporta petróleo, pero digamos la complejidad que tiene todo el tejido de las importaciones que tienen que ocurrir en un país de casi 30 millones de habitantes, es difícil que Estados Unidos se ponga a administrar esto, digamos, caso por caso, y lo más probable es que este pragmatismo continúe, lo cual pudiera de alguna forma fortalecer a Delcy Rodríguez si ella es capaz de, digamos, tomar crédito por la cierta mejora que va a haber en la economía. Y la pregunta es si eso le termina sirviendo para lograr aguantar en el poder hasta que alguna circunstancia le permita que se distraiga la administración Trump y tener otra vez un poco más de autonomía. ¿Cómo se lee en Venezuela y sobre todo para ese gran espectro de la sociedad venezolana, vos incluido, que están fuera del régimen chavista, el alegato del presidente Trump de que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos y por eso ahora Trump lo está recuperando para las empresas norteamericanas? Una cosa muy interesante es que la vasta mayoría de los venezolanos en el exterior y la mayoría de los venezolanos en Venezuela, según una encuesta que realizó recientemente Bloomberg, apoyan lo que hizo Donald Trump con Nicolás Maduro y aunque no es la misma el nivel de apoyo, digamos, por el argumento petrolero, sí ven como positivo que Estados Unidos ayude a recuperar a la industria petrolera
venezolana. Por supuesto, la noción de que Venezuela le robó el petróleo a Estados Unidos no tiene asidero, digamos, ni legal ni histórico. Lo que ocurrió en Venezuela en todo caso es que primero en los años 70, las concesiones que iban a expirar en el año 83, el gobierno venezolano las nacionalizó por adelantado 8 años antes y compensó a las empresas. O sea que argumentar que eso, y nunca obviamente el petróleo fue propiedad de ninguno de los concesionarios, sino era del Estado venezolano y lo que le daba era un derecho a extraerlo y a comercializarlo. En el caso de Chávez sí está el argumento válido de que Chávez expropió a 2 empresas norteamericanas, Conoco y Exxon, y no las compensaron, y hubo un arbitraje internacional que decidió en favor de estas empresas y solo una pequeña fracción de ese dinero se ha pagado. Entre las dos les deben casi 14.000 millones de dólares. Pero eso es en realidad una creencia como tantas otras. Venezuela debe casi 170.000 millones de dólares a diversos acreedores internacionales y estas empresas son solo unas de ellas. El presidente Trump se reunió hace varias semanas con los representantes de las grandes compañías petroleras norteamericanas e internacionales. Las invitó a regresar a invertir en Venezuela. Ahora dijo, bajo la garantía de Estados Unidos que protege sus intereses. ¿Cuál fue la respuesta de la industria ahora que ha transcurrido ya algunas semanas? Mira, ha sido un poco diferenciada. A las empresas grandes, en particular Exxon y Conoco, que son estas dos que fueron expropiadas, básicamente, de hecho, a Trump le disgustó que el presidente Exxon dijo que Venezuela era un país uninvestable, es decir, que no se puede invertir en las presentes circunstancias en Venezuela. Y es evidente que para empresas de este tipo que tienen que invertir miles de millones de dólares para desarrollar grandes proyectos de infraestructura, no tiene sentido hacerlo mientras no haya claridad sobre el futuro político de Venezuela, la estabilidad política, el marco institucional. Ahora, hay otros tipos de empresas, y uno lo vio también en esa reunión, que tienen una visión un poco diferente. Una son los que ya están en Venezuela, y en particular Chevron produce el 25% del petróleo en Venezuela, ya tienen un flujo de caja muy importante generado por las exportaciones de Venezuela. Ellos no tienen que arriesgar ningún dinero adicional, simplemente reinvierten parte de sus ganancias y no tienen que desarrollar gran infraestructura para seguir incrementando su producción. Entonces los riesgos son menores y uno sí puede esperar que una empresa como Chevron siga invirtiendo. Después están las empresas pequeñas, las que llaman las independientes en Estados Unidos, que están dispuestos a invertir en proyectos de corto plazo, en que básicamente toda la infraestructura ya está lista, la maneja en este momento Petróleos de Venezuela y sería que ellos invertirían en un contrato de servicio para, digamos, operar un campo, pero es una cuestión de meses o años recuperar la inversión. Entonces, vemos una respuesta bastante diferenciada entre los diversos actores en Estados Unidos. Pero ninguna de esas inversiones a las que me referí van a hacer que Venezuela recupere los niveles del pasado, solamente van a lograr una modesta recuperación. Las sanciones internacionales que se le impusieron a Venezuela todavía se mantienen. ¿Qué impacto económico tendría su suspensión en la economía petrolera? Sí, depende mucho de cómo lo hagan. Yo no creo que haya un levantamiento completo de las sanciones, no pareciera estar planteado, pero sí puede haber, por ejemplo, una licencia general que permita que todas las empresas de cierta característica puedan operar en el sector petrolero venezolano por un periodo de tiempo, o también puede haber que lo que ha hecho más la administración Trump e incluso la de Biden antes, que es dar licencias específicas, es decir, a empresa por empresa le tienen que analizar el caso y dar una licencia. Obviamente, en la medida que mientras más se flexibilicen las sanciones y más licencias de este tipo se den, más probabilidad hay que haya mayor inversión. Pero una cosa que hay que entender es que esto es frágil porque depende completamente de una administración específica de Estados Unidos. Las sanciones las decide el Ejecutivo en Estados Unidos, puede cambiar dentro de 3 años cuando venga otro presidente. Y por tanto, para la mayoría de las empresas es muy difícil tomar decisiones de largo plazo con esa fragilidad, a menos que lleguen a la percepción de que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos se van a mantener en el futuro, digamos, de una manera abierta y constructiva. Y por eso yo creo que es, de nuevo, improbable que inversiones grandes de largo plazo se realicen, incluso si se dan estas licencias, como parece que es el caso, que más allá de Chevron se están empezando a dar. La reforma a la ley de hidrocarburos que se está aprobando
por iniciativa de la presidenta interina encargada, Delcy Rodríguez, en Venezuela. ¿Qué impacto puede tener en esta iniciativa de Estados Unidos y, por el otro lado, del gobierno interino de chavista de Venezuela en atraer inversionistas? Ellos están legalizando lo que de facto ya estaban haciendo. Es decir, el contrato que le habían dado a Chevron, un contrato que claramente no estaba en la ley, y lo mismo unos contratos de servicio que habían otorgado a 13 proyectos, muchos a gente allegada al régimen, digamos que no necesariamente tienen las capacidades, sino una distribución de rentas de allegados a Delcy Rodríguez. Estos dos tipos de contrato, tanto el modelo, vamos a llamarlo así, el modelo Chevron, que también lo está adoptando Repsol y algunas otras empresas europeas, y el nuevo tipo de contrato se estarían legalizando, con lo cual ahora ya no de facto, sino de hecho se está desmontando prácticamente completamente el modelo petrolero que Hugo Chávez implantó en Venezuela, que era de un control muy significativo del Estado y de la empresa estatal PDVSA, ¿no? Entonces, eso por supuesto ha generado cierta incomodidad en las filas del oficialismo, porque no hay manera de ocultar que esto no es directamente lo opuesto que lo que Hugo Chávez quería para el sector petrolero venezolano. Hace poco publicaste un artículo en America's Quarterly argumentando que la recuperación sostenida de la industria petrolera de Venezuela no será posible si no hay inversiones a largo plazo. ¿Qué se requiere para que estas inversiones puedan fluir y establecerse en Venezuela? Primero es la necesidad de que los inversionistas perciban que no van a volver las sanciones, es decir, que no se van o a cancelar las licencias. En los últimos años ha habido una política totalmente fluctuante en Estados Unidos en que se aprieta y a veces se afloja un poco, pero en todo caso no se pueden hacer inversiones de largo plazo si hay la percepción de que esto no es una cosa duradera. En segundo lugar, creo que se requiere un nuevo marco institucional y no es suficiente lo que está haciendo Delcy Rodríguez ahora. Es un marco institucional creíble de largo plazo, sin la discreción que tiene incluso lo que están haciendo ahora con Delcy Rodríguez. Y tiene que reflejarse en cambios también institucionales en la parte judicial en Venezuela, en todo el tema de arbitraje internacional, probablemente crear una agencia regulatoria independiente. Y finalmente, es la percepción no solo de que hay un consenso político en Venezuela, al menos mínimo, para la apertura del sector al sector privado, de la apertura del sector petrolero, porque en Venezuela eso ha sido siempre un tabú. Y entonces, si los inversionistas sienten que esto es una cosa temporal impuesta por los Estados Unidos, eso no es duradero. Esa será la realidad. Es verdad que en este momento tanto la oposición como el chavismo parecieran querer abrir el sector petrolero, pero eso se tiene que transformar en todo ese andamiaje institucional. Y finalmente, por supuesto, la percepción de que va a haber un mínimo de estabilidad política. Las empresas petroleras están acostumbradas a invertir en países complicados, pero no es que les importe si un país es democrático o no, pero lo que sí les importa es la estabilidad de sus contratos. En el esquema de manejo que ha propuesto Marco Rubio como ejecutivo del presidente Trump para Venezuela, se habla de 3 fases: estabilización, recuperación y, por último, una transición que hasta hoy no está claramente definida. ¿Cuál es tu opinión primero sobre esa secuencia y esas indefiniciones en lo que respecta a una eventual transición democrática? Es evidente que la administración Trump, y sobre todo por la característica evidente de que ellos no quieren poner tropas en el terreno, como han dicho tantas veces, le tenía miedo a la posibilidad de inestabilidad política con el descabezamiento del gobierno de Maduro, y apostó por estabilizar, digamos, lo que queda del gobierno con Delcy Rodríguez como vicepresidenta, viendo que en el pasado ya había sido una persona que había negociado con las empresas petroleras y había demostrado un cierto pragmatismo, a pesar de que ella es, desde el punto de vista ideológico, una radical revolucionaria en muchos sentidos. Ciertamente ha sido pragmática en el manejo, digamos, de sus relaciones tanto con las empresas como con Estados Unidos. Ahora, la idea entonces ahora supuestamente es recuperar un poco la economía y que eso permita estabilizar al país y permita hacer una transición. La pregunta, evidentemente, es si la administración Trump realmente le importa generar las condiciones para que vuelva la democracia en Venezuela, o se puede sentir cómodo con esta especie de control remoto autoritario yo me temo que es la apuesta, evidentemente, de los hermanos Rodríguez, que es básicamente hacer lo que ellos han hecho en el pasado, que es posponer
digamos, la confrontación, aceptar una cantidad de cosas que le impone el gobierno de Estados Unidos, pero tratando de evitar nada que les quite el control político del país y esperando a que un cambio político en Estados Unidos, eventos internacionales, etcétera, les vuelvan a permitir mantener su autonomía. Ellos tienen, por supuesto, la dificultad de que el 80% de los venezolanos están en contra del gobierno de Delcy Rodríguez y tienen la expectativa de que esa transición política ocurra. La transición política, la transición democrática, Estados Unidos lo percibe como un factor que puede generar inestabilidad. Supongo que en eso coincide con el chavismo que está gobernando hoy Venezuela. Para la economía petrolera, ¿qué relevancia tiene que en Venezuela se restablezcan instituciones democráticas y hay una transición verdadera? Eso es una condición no suficiente porque, como te dije, hay otras, pero es una condición necesaria. Y cuando alguien me pregunta, pero ¿cómo es que entonces en el Medio Oriente hay gobiernos autoritarios que producen mucho petróleo? Creo que aquí hay que distinguir dos cosas. El primero, esos son gobiernos autoritarios, ciertamente, monarquías que tienen una visión de muy largo plazo y han sido capaces de ofrecer derechos de propiedad estables a muchos de los inversionistas internacionales, pero además tienen empresas estatales dominantes que tienen muchísimo dinero porque los costos en el Medio Oriente son bajísimos y ese no es el caso de Venezuela. Venezuela necesita $100.000 millones de inversión privada internacional para subir la producción. Entonces, en un contexto con un país que tiene una tradición democrática, en una región en que las dictaduras son la excepción y no la regla, creo que sería realmente imposible crear esas condiciones de largo plazo, digamos, de Estado de Derecho, así no sea democrático, la región sin llegar a una transición democrática. Y por eso es que yo creo que la mejor apuesta para recuperar a la economía venezolana, no hay duda de que pasa por una transición, además de, por supuesto, las razones normativas de derechos humanos, etcétera, por los que uno quiere que haya una vuelta a la democracia. Las exportaciones de petróleo venezolano eran claves para el sostenimiento de la economía cubana que está colapsando. Trump dice no más petróleo de Venezuela para Cuba. ¿Qué impacto puede esto tener? Mira, el impacto puede ser brutal porque estamos hablando de que Venezuela estaba todavía proveyendo mucho menos petróleo que en el pasado, pero la mitad más o menos de las necesidades de Cuba para mantener la electricidad funcionando y los vehículos moviéndose, ¿no? Cuba es un país totalmente dependiente del petróleo para producir electricidad y eso la hace mucho más vulnerable que otros países al tema petrolero. Pero además encima la presión que ahora le está poniendo Rubio a Claudia Sheinbaum para que tampoco México, que era el otro proveedor, le envíe crudo a Cuba, que lo estaba haciendo subsidiado, pero menos que Venezuela, esa combinación es letal para la economía cubana. Entonces, si ya la situación estaba muy mal, no me quiero imaginar lo rápido que se puede poner muchísimo peor y uno se pregunta si el objetivo de Marco Rubio en realidad más importante no es tratar de lograr un cambio de régimen en Cuba incluso antes que el de Venezuela. Entonces es posible que veamos eventos ocurriendo en ese sentido de una agresiva presión al régimen cubano. Supongamos que esta fase era en Venezuela. ¿Quiénes serían los ganadores de este proceso? ¿El gobierno, las empresas, la población venezolana? No hay duda de que algo de mejoramiento para la, digamos, economía en general y para la población ocurriría porque, por ejemplo, ya se ha estabilizado el dólar, no se está devaluando la moneda como venía muy rápidamente, ya el espectro de la vuelta a la hiperinflación pareciera que se está eliminando y eso obviamente le hace bien a los bolsillos de los venezolanos. Pero Venezuela es una economía enana, minúscula, ¿no? Era una de las economías más ricas de la región, hoy en día es una de las economías más pobres. Entonces, ciertamente un aumento del 10-20% de la producción petrolera en Venezuela va a llevar a cierto crecimiento económico, a cierta estabilidad y a cierta mejora en la calidad de vida de la gente, pero de ese salto de una economía minúscula a una un poquito menos diminuta no va a generar las condiciones para que miles y millones de venezolanos que están fuera del país quieran regresar o para que Venezuela, digamos, desarrolle verdaderamente
su potencial. Entonces, sí, algo de mejoramiento económico se puede lograr. Algunos empresarios van a hacer dinero porque las ganancias en el sector petrolero son muy altas, entonces inversiones de corto plazo van a llevar a que gente haga dinero, tanto venezolanos como por lo visto estadounidenses, pero en la realidad no va a ser una recuperación sostenible del país. Este flujo de inversión de 100.000 millones de dólares que has mencionado requiere un periodo de tiempo de ¿qué? ¿De 5 o 10 años o más? Sí, al menos más de 5 años seguro, probablemente más cercano a una década. En la historia de Venezuela ha sido muy raro el periodo en que se han logrado más de 2 años con un aumento de producción de 200.000 barriles diarios, ¿no? De capacidad adicional. Entonces, estamos hablando de que esto sería superar todas las récords históricos durante un periodo continuado de una década, porque se estarían llegando a un promedio de 300.000 de aumento. Entonces, no es un reto nada fácil. Es técnicamente completamente posible. El petróleo está ahí, la geología es súper atractiva en Venezuela. Los temas todos tienen que ver con lo que llamamos riesgos sobre la superficie, es decir, riesgo político, regulatorio, etcétera. Y si este esquema funciona sin transición democrática, también podría terminar estabilizándose y fortaleciéndose el actual régimen chavista. Yo no creo que sea exitoso, como te decía, en una recuperación significativa y sostenida, pero ciertamente pudiera estabilizar al régimen y al menos hacerlo menos impopular y, digamos, ayudarlos a mantenerse en el poder. Ahora, la idea de que Venezuela puede ser, como alguna gente habla, una especie de Vietnam, es decir, un país que está en buenas relaciones con Estados Unidos, que es un país de partido único, de régimen socialista, pero a la vez capitalista en su modelo económico, lo veo muy, muy improbable, no solo por el récord que tienen de manejo de la economía y de respeto a los derechos en este gobierno venezolano en particular, pero sí, como te decía antes, porque no veo esto un equilibrio sostenible en una región como América Latina.